Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. En la República Dominicana nosotros tenemos que aprender definitivamente a ser tolerantes y a ver cómo las realidades de la formación, que es un tema cotidiano de nuestra institucionalidad, de nuestra sociedad, tiene cosas que a uno le gustan, cosas que a uno no le gustan, cosas que uno cree justas, cosas que uno cree injustas, pero que hay que tener los niveles de tolerancia y de realidad para poder acoger las situaciones. Y lo digo así rápidamente por lo que está ocurriendo con el tema de la justicia. Doña Miriam Germán, la Procuradora General de la República, decía hace unos días en una carta que escribió a los miembros del Ministerio Público que el hecho de tener una percepción, el hecho de tener una creencia, una idea acabada de que una persona es culpable de alguna situación de la que se le está investigando, no necesariamente esa percepción, esa convicción que puede tener un fiscal o un procurador, esa percepción necesariamente no es una prueba, que hay que presentar pruebas ante los tribunales para buscar lograr sanciones que cumplan con la demanda de la sociedad de que el delito no quede impune. Lo repetía la magistrada Miriam Germán, una mujer tan ducha en las lides judiciales, como decía ella, desde abajo, aunque mucha gente le pasa a gran velocidad a veces, pero que ha ocupado todas las posiciones y decía en su rendición de cuentas exactamente lo mismo. Esto viene a cuento y canto de que con la decisión de un tribunal de poner en libertad, de descargarlo de culpas del señor Dicen, que era administrador de la Lotería Nacional, cuando ocurrió el escándalo este en el 2001, el escándalo del Bolo 13, una cosa sencillamente escandalosa. El hecho de que el tribunal decidiera dejarlo en libertad y liberarlo de culpa porque no encontró pruebas formales, sustanciales que pudieran establecer su responsabilidad en este episodio, esto ha sido motivo de las más duras críticas contra el sistema de justicia. Que todo el mundo piense que él, por ser el director de la lotería, era responsable de lo que estaba pasando. Es lógico suponerlo. Que todo el mundo o mucha gente piense que no es verdad que iba a estar ocurriendo una situación de esa naturaleza y que a lo mejor no era la primera, sino otras, y que él no se enterara. Es lógico suponerlo. Pero de la lógica de la suposición y de lo que indica no es posible, a las pruebas es lo que los jueces entendieron que no se pudo concatenar, que no se pudo ligar una cosa con la otra y lograr o establecer o provocar una sentencia condenatoria en su contra. Ahora vienen los procesos de revisión, de apelación y todo esto. Pero en el caso también de Luz del Alba Jiménez, una joven que fue ministro de la Juventud y que fue acusada por personas dentro del Ministerio de la Juventud de haber cometido una serie de irregularidades en unas licitaciones, en el uso de la compra de unos vehículos, en el uso de propiedades del ministerio y todo eso. Se le acusó de una serie de irregularidades, fue destituida por el Poder Ejecutivo
Pero no, eso fue hace, ¿cuándo fue? El noviembre del 2021, hace más de un año, hace un año y medio casi. Pero no se hizo una investigación, no se hizo una acusación formal, pero tampoco se le descargó de responsabilidad si hubo una investigación. Entonces esta joven ha sido designada ahora por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, en un caso de vicecónsul en la ciudad de Barcelona, en España. Y han caído y le han llovido al gobierno y al presidente, en este caso, toda serie de cuestionamientos y de improperios, porque cómo va a ser que una persona con esta situación de corrupción y esto se le haya nombrado en un cargo. La Constitución de la República dice clara y tajantemente, y es una verdad a nivel universal, que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Con los funcionarios públicos se invierte el fardo de la prueba y son los que tienen que probar que son inocentes o que no han cometido cualquier tipo de error. O sea, en vez de ser la autoridad judicial que los acusa, ellos tienen que demostrar su culpa, su inocencia ante cualquier tipo de acusación, no que se demuestre su culpabilidad. Bien, pero contra esta joven, aunque usted entienda o yo entienda que puede tener un grado de responsabilidad sobre la acusación que se le hizo y que esto motivó en su momento que el presidente tomara la decisión de separarla de la posición de ministro, por ese hecho, mientras no haya una investigación, una acusación formal o una condena, esta persona no es responsable de ninguna acción. Usted me dirá, en el caso, por ejemplo, de esto, el presidente debió ser un poquito más cuidadoso en cuanto a la imagen política que esto representa, y una persona que fue cuestionada por este tipo de cosas, quizás ponerle en un cargo público provocaría un nuevo escándalo. Eso es posible, pero también eso es subjetivo. También eso es subjetivo. Lo que yo quiero decir, y yo quiero llegar, no quiero decir ni que la señora Luz del Alba Jiménez o el señor Dicen sean culpables o inocentes. Yo lo que estoy diciendo con esto, señores, es que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos, por mucho tiempo, desde que estas redes sociales, desde que una serie de personas irresponsables tienen dominio y acceso a medios de difusión, a plataformas mediáticas, son capaces, y lo hacen todos los días, de enjuiciar, de condenar, de llevar a un paredón moral a mucha gente. A mucha gente, por razones políticas, por razones de encono personal de grupos o de partidos o de equipos de béisbol, porque les da la gana, por buscar lo que se llaman views en las redes sociales, buscar menciones y monetizar sus redes sociales. Y esto se ha convertido en un paredón moral que nosotros, los dominicanos, estamos contribuyendo en mucho, haciéndole caso, repitiendo esto, repitiendo como gallaretas muchas veces tipo de acusaciones que se le hace a cualquiera en este país. Y lo que muchas veces las propias autoridades han contribuido filtrando cosas para que cuando estalle un escándalo por allí, bueno, ahí fue que estalló y se dijo, se tornó y se viró. Estamos contribuyendo a ir desmoronando esos cimientos importantes de nuestra sociedad, que es la credibilidad, la honra, el honor. Aquí mucha gente, conversaba con unos amigos en estos días y me decían, mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me nombran y yo lo pienso 4 veces, porque el que lo nombra en una posición tiene que pensar necesariamente, por más honesto y honrado que sea, que tiene un pie en el despacho y un pie en la cárcel.
Porque si no te llevan a la cárcel, te llevan al paredón moral que está ocurriendo en este país. Que las redes sociales ha sido un mecanismo donde la sociedad se puede expresar. Sí, pero no con los grados de acusaciones, no con los grados de injuria, no con los grados de desinformación, de irresponsabilidad en que muchas veces colocan a una persona en el seno familiar, en el seno de sus amigos, en el seno de la sociedad en que se desenvuelven, en una situación que no pueden defenderse, porque ese paredón moral es mortal. Y aquí hay gente especialista en eso, con nombres y apellidos, y que hacen gala y lo dicen porque le da la gana, y desafían a quien ose cuestionarle, muchos de ellos con techo de cristal, que no soportan no solamente una pedrada, no soportan una brisa fuerte. Entonces debemos tener cuidado con esto. Y es una pena que nuestra sociedad, nuestra nación, que vive todos los días tratando de luchar en una forma denodada, en una forma difícil, tensa, de echar hacia adelante, de cambiar las cosas, de que las cosas sean mejor. Hayan grupos de desaprensivos que formen parte de este pelotón de fusilamiento moral, y que muchas autoridades y que muchos entes de la propia sociedad lo utilicen en sus rebatiñas internas. Y vuelvo y digo, no conozco al señor Dicen, nunca lo he visto de aquí a ahí, ni le he dado a mano, ni conozco a nadie de su entorno. No conozco a la señora Luz del Alba Jiménez, nunca la he saludado, nunca he hablado con ella, nunca la he entrevistado. Pero la verdad es que son casos y ejemplos de lo que está ocurriendo, y lo pongo como ejemplo de las últimas horas de esta misma semana, de cómo realmente se llegan a situaciones y a situaciones. Como dicen, Dios nos coja confesado. En la Florida están tratando de reducir, señores, como si no fuera ya bastante el cáncer que tenemos. Están tratando de reducir la edad mínima que debe tener una persona para poder adquirir un arma de fuego en una armería cualquiera. Actualmente es de 21 años, la están tratando de bajar a 18. Con todo y lo que está ocurriendo con las armas de fuego en los Estados Unidos. Que cualquiera va a una tienda y compra $350, $100, $200, una pistola automática, semiautomática, con 4 cargadores, con muchísimos tiros, y te la lleven en la cintura por ahí mismo. Como fusiles. Todo tipo de armas se venden en los Estados Unidos, está permitido, y ahí están las consecuencias de cada semana. Vemos en la prensa internacional tiroteos en una escuela, en un club social, en un bar, en un supermercado, en una tienda, en un parqueo, en un estacionamiento, donde quiera, con saldo de muertos y heridos. La persona desquiciada tomó la decisión de matar. Como tiene armas, va y la compra, y tiene armas, las usa. Gran parte de esas armas, incluso decía las Naciones Unidas, están llegando desde Estados Unidos de forma ilegal a las bandas organizadas en Haití, que esta semana llevan 60 y pico de muertos, los últimos 7 o 8 días, en un nuevo recrudecimiento de esa violencia desalmada que uno no sabe a dónde va a llegar. Situación que empeora la situación crítica de Haití, y nueva vez comienza esta espiral de violencia y de terror que sigue presionando hacia la República Dominicana posibles oleadas de inmigrantes huyendo a una realidad. Y nosotros somos el país receptor número 1 porque hacemos frontera terrestre.
Por eso se está tratando de llegar a acuerdos y buscando fórmulas de que el país, en sentido general, todas las fuerzas vivas del país pudieran ayudarnos a que esa comunidad internacional reaccione y ayude a Haití para que en la medida que baje esa presión, baje la presión contra República Dominicana de parte de esos inmigrantes. Pero vamos a ver dónde llegamos con esta situación. Señor. Mi columna de esta semana, Oye País, en el Listín Diario, analizo en el cuarto artículo de esta serie de 4 el escenario político de República Dominicana, de partidos y de candidatos presidenciales de cara a las elecciones del mes de mayo del año próximo. Comparto con ustedes mi columna de esta noche, Oye País, en el Listín Diario. Los que me preguntan cómo ves la cosa, coinciden, la gran mayoría, en que en este momento el presidente Luis Abinader tiene todas las de ganar la reelección en 2024. Sin embargo, algunos también, no pocos, entienden que las divergencias que separan a Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana podría provocar que un tripartidismo lleve a un balotaje, por lo que ambos partidos, que luchan hoy por ser la cabeza de la oposición política al gobierno del PRM. La experiencia de las elecciones del 2000, con un tripartidismo, PRD con Hipólito Mejía, Partido Reformista Social Cristiano con Joaquín Balaguer y PLD con Danilo Medina, arrojó un resultado de segunda vuelta, no realizada por la decisión de Balaguer, que convenció al PLD de que no era prudente, pues la mayoría que había logrado el PRD con 49.87% era difícil de revertir. Hoy, PLD y Fuerza del Pueblo, entendiendo que quien quedara en segundo lugar para una eventual segunda vuelta en mayo de 2024 podría recibir el apoyo del tercero y competir con mejores posibilidades frente a Abinader. Tratan de atribuirse el liderazgo de la oposición. Es en este escenario que hoy el PLD y la Fuerza del Pueblo y también el PRM se decantan por la conquista de dirigentes de sus contrarios, como forma de, al tiempo de promocionar fortalezas, tratar de debilitar las otras estructuras. Esto está generando resquemores, incomodidades y hasta quejas internas, toda vez que los que llegan son recibidos por todo lo alto, con posiciones ejecutivas y expectativas de candidaturas, aún en desmedro de los esfuerzos intestinos que hacen los locales por la consolidación de sus organizaciones y de sus aspiraciones legítimas. América Central registró un récord de incautaciones de cocaína en 2021 después de las restricciones por la pandemia de COVID-19, informó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, siendo Panamá, Costa Rica y República Dominicana los países que ocupan los primeros lugares. El presidente dominicano Luis Abinader y varios partidos políticos acordaron crear 2 comisiones que visitarán las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia de que se asuma la crisis que atraviesa Haití. Las comisiones, cuyos integrantes se definirán próximamente, se unen a otras 4 formalizadas en la primera reunión de este tipo celebrada la semana pasada.
El coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas en República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, dijo que comparte y entiende la preocupación del país con respecto a la seguridad e integridad ante la compleja situación en Haití. Nosotros, como sistema de las Naciones Unidas, estaremos siempre dispuestos a apoyar tanto a Haití en Haití como a República Dominicana en República Dominicana, porque es nuestra labor como organización internacional, indicó Ramírez, tras ser abordado por periodistas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales comenzó la plantación de 3.500 árboles como parte del proceso de cierre técnico del vertedero de Duquesa, lo que supondrá el arbolado de un área de unos 86.000 metros cuadrados. El cierre del basurero se hará de forma progresiva, en intervalos de 15 días, plantando en cada una de las áreas que se vayan adecuando, hasta abarcar los 1.300.000 metros cuadrados, que es el espacio total del vertedero, espacio que también albergará parques y otras zonas recreativas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema internacional analizado por uno de los, para mí, más independientes comentaristas y estudiosos de la situación mundial, la situación de América Latina, la situación de Europa, la situación de Medio Oriente, China, Rusia, Estados Unidos. Es un estudioso de lo que ocurre en el mundo y con nosotros siempre ha tenido la deferencia de acompañarnos para darnos esas pinceladas desde su visión, desde su óptica, desde su experiencia de lo que ocurre en el mundo. Don Julián Roa, nuestro analista de política internacional de mucho tiempo, desde el inicio de estos 13 años de Oye País. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Un placer y un privilegio. Qué gracia, estar con usted. Qué gracia la suya de estar con nosotros 13 años después y presentar la misma pinta. Un privilegio. Y presentar la misma pinta. Sobre todo la misma talla. Sí, porque yo realmente estoy más viejo, con más canas, más vehemente. Usted es exactamente igual siempre. Le voy a dar el teléfono de mi mujer para que se lo diga. Diga, ella lo está viendo, no se apure. Ella tiene que saber dónde está usted a esta hora. Julián, el mundo avanza día por día. Vemos en Estados Unidos cómo el tema de los inmigrantes es un tema que parece que va cambiando de día a día, de año en año, de gobierno en gobierno. Ahora se habla de la conclusión de aquella ordenanza 42 de Donald Trump y que podía poner a los indocumentados nueva vez en una situación incómoda, difícil, porque parece que la política del gobierno de Joe Biden, que mucha gente cree que va a ser de apertura para los indocumentados, para los ilegales, parece que no es así. Una cosa es lo que a lo mejor piensa el presidente o su línea de partido y otra cosa es el establishment de los Estados Unidos y la política norteamericana de cara a muchos casos. Este es un tema trascendente para nosotros los dominicanos. Se habla de más de 2 millones de dominicanos en Estados Unidos. Mire, la
política norteamericana tiene sus paradojas. De los años 60 hacia atrás, el partido más consonó con lo que eran las libertades y los derechos de los ciudadanos y todo eso era el Partido Republicano. El partido más hacia la derecha, el partido más conservador era el Partido Demócrata. Y lo cierto es que se ha quedado la idea de que el Partido Republicano, cuando llega al poder, es mucho más rígido y más violador de derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en la realidad no es así. Yo le pongo el caso, por ejemplo, del presidente Barack Obama o del propio presidente Ronald Reagan, un republicano y un demócrata. Para América Latina, usted diría, ¿cuál fue el mejor presidente? A mí me gustó más, a mí me gustaba más Obama. Sin embargo, en los resultados usted va a tener que para América Latina fue mucho más productivo el gobierno de Ronald Reagan que el de Barack Obama. La iniciativa de la Cuenca del Caribe. Totalmente. No solamente la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el famoso Plan Brady para el tema de la deuda. Sí. O sea, Estados Unidos miró hacia América Latina y sobre todo pudo interpretar cuáles eran los problemas de las guerrillas en América Latina. Cómo fundamentalmente podía disminuir todas esas tensiones fruto de la inequidad que se dan en América Latina. Más que América con Latina con comprensión. No es el continente más pobre, sin embargo es el más desigual. Sí. Con los demócratas pasa algo todo lo contrario. Tienen una imagen nítida, siempre tienen un gran respeto por los derechos humanos, pero a los latinoamericanos nos va peor. Y uno de los temas que usted lo ha tratado es el tema migratorio. Aunque usted no lo crea, Barack Obama repatrió, deportó más ciudadanos latinoamericanos que lo que hizo el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la gente tiene la idea de que el gobierno de Donald Trump es anti-inmigrante. Sí, correcto. Con un discurso fuerte, el tema de la construcción del muro, la continuación de la construcción del muro y todo eso, sin embargo, no es así. Significa que una de las visiones que tenemos los latinoamericanos a veces es una visión distorsionada sobre la realidad de la política norteamericana. Es normal, en el caso de este gobierno de Joe Biden, tiene una gran presión de los gobernadores por el tema de la migración. Y por supuesto, América Latina se ha ido vaciando hacia los Estados Unidos. Ya el tema migratorio no es un tema individual, no es un tema de que alguien en la familia decide buscar mejor nivel de vida, buscar el sueño norteamericano. No, ahora se va la familia entera. La familia completa. Y es el caso de Centroamérica, por ejemplo. El caso de El Salvador, el caso de Guatemala, el propio caso de Nicaragua, aún con su régimen de fuerza. Todo el mundo quiere Estados Unidos, aunque lo tenga que hacer caminando, aunque lo tenga que hacer a pie. Y por muchos días. Y por muchos días. Ya no solamente los centroamericanos, inclusive los suramericanos. Y hasta los dominicanos que se meten en esos viajes. En todos esos viajes vía Guatemala, en uno de los casos, vía Colombia, y cruzan a través de Panamá lo que es el famoso tapón del Darién. Y por supuesto, todos los mexicanos, esa ha sido su cultura y su hábito. Pero eso, ¿cómo va a repercutir en las relaciones de Estados Unidos y América Latina, por un lado? ¿Y cómo va a repercutir realmente en ese sueño americano, que sigue siendo el sueño americano? Claro. Bueno, como le acabo de decir, la América Latina en términos económicos es sumamente desigual. Y por más leyes que usted coloque, por un lado, mientras se van consiguiendo mayores parámetros, mayores estándares de respeto a los derechos humanos y a las condiciones del ser humano, por el otro lado, la economía hace lo contrario. Entonces usted tiene una gran presión social por conseguir mejor nivel de vida. Si no lo consigue en su país, lo va a buscar fuera, como es normal, en cualquier lado. Y por supuesto, la gran meca de la prosperidad siempre va a ser los Estados Unidos. Estados Unidos está combinado necesariamente a tener mayor visión hacia América Latina. Lo intentó con la vicepresidenta actual, la señora Harris, Kamala Harris, y la verdad es que fue un fiasco en todo el tipo de negociación que hizo para Centroamérica. Bueno, que no fuera a fortalecer a uno de sus pupilos, como es el caso del presidente de El Salvador actual, Nayib Bukele, que le decían, ¿cómo le decían anteriormente? El presidente más cool. Y ahora no es el presidente más cool. Ahora va muy cerca posiblemente a convertirse en una especie de dictador sueldo, inclusive modificando la Constitución. Ya no ni siquiera necesita modificar la Constitución, aunque tiene una mayoría en las dos cámaras del Congreso
salvadoreño, sino que ya ha tenido una interpretación del Tribunal Constitucional que lo autoriza a tener un mandato sin ningún problema. Este caso de los norteamericanos secuestrados en el norte de México, dos de los cuales aparecieron muertos, otro herido y otro con vida. Esto ha sido un tema que involucró al FBI, sí, y había gente que apostaba dentro de la administración del presidente Biden a que se enviaran equipos especializados de Navy SEAL o del Delta Force para tratar de ubicarlos y hacer un salvamento. ¿Cómo marca esto las relaciones entre México y Estados Unidos? Porque los Estados Unidos presionan contra estos grupos de bandas armadas, de los carteles, claro, y el gobierno de México actúa contra ellos, pero claro, con ciertas limitaciones o con ciertas displicencias, por así decirlo. México es un estado federado. Son los Estados Unidos de México. Tipo Estados Unidos. Por lo tanto, correctamente. De Norteamérica. Por lo tanto, los estados tienen una especie de autonomía que está a veces se aleja de lo que es las decisiones del gobierno federal. El gobernador, cualquier gobernador en México es un verdadero presidente, hay que decirlo. Y muchas veces ese tipo de estructura política termina corrompiéndose y termina fortaleciendo grupos paramilitares, grupos delincuenciales, que a veces tienen más fuerza que la propia policía, hay que decirlo así. Lo que pasaba en Sinaloa. Correctamente. Que las bandas eran las que gobernaban tipo Haití. Estados Unidos hay un precedente de hace unos años, no sé si usted recuerda el caso de Kiki Camarena, sí, que era un miembro de la DEA. De la DEA, que fue secuestrado y torturado, sí, en México. Sí. Y por supuesto que México no quiere verse en de hecho, eso se llevó 3 gobernadores presos a los Estados Unidos, deportados, repatriados hacia los Estados Unidos. Hace poco. Correctamente, y por supuesto toda una estructura mafiosa. En México es un caso muy paradigmático. Usted tiene carteles de la droga, tiene carteles del secuestro, tiene carteles del aguacate. Aunque usted no lo crea, México en algunos de los estados que el aguacate los ha hecho ricos, también ha llevado las mayores bandas delincuenciales. El caso del guacamole. El guacamole. Es un tema sumamente complicado. Este presidente, Andrés Manuel López Obrador, un presidente decente, innegablemente, y que no es el Andrés Manuel López Obrador de aquel del Zócalo, no, cuando erigió un gobierno legítimo en el Zócalo. Sí, en paralelo en una casa de campaña. Se maneja con mayor nivel de prudencia y sabe el nivel y el peso que tiene los Estados Unidos en la política mexicana. Y lo ha manejado muy bien, debo decirlo. De hecho, el caso migratorio que usted planteaba hace un momento, parte de la solución al tema migratorio de los Estados Unidos lo ha tenido México. Estados Unidos, para poder aprobar de nuevo, ratificar ese NAFTA, ese acuerdo de libre comercio, le exigió a México poner un control en su frontera. Claro. Y lo ha hecho. Y era lógico. De hecho, y con razón. Y lo ha hecho. Significa que él ha cooperado mucho con lo que es la política norteamericana, dentro de un nivel de respeto, por supuesto, pero en el caso de los secuestros, que es un día a día, no solamente con ciudadanos norteamericanos, sino mucho más en México. No todos los ciudadanos norteamericanos andan en buenos pasos, como se dice. Así es. Y viceversa. También se dan ese tipo de trasiego fronterizo de bandas en ambos grupos y de ciudadanos en ambos grupos. En Haití, 60 muertos en 8 días, cita la prensa norteamericana. Eso es una situación que va de mal en peor, sin ningún viso de solución a la vista. La comunidad internacional Haití es una gran frustración desde 1914. Usted me va a decir, ¿por qué de 1914? Bueno, porque fue su primera intervención por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos entra a Haití en 1914, sale en 1936. Y la verdad es que Haití copió muy poco de esa política norteamericana. Fíjese que inclusive nosotros, que también fuimos invadidos en 1916, jugamos béisbol. Haití juega fútbol. Sí, así es. Nunca tomó nada de ese tipo de la cultura norteamericana. Pero Haití se ha manejado toda la vida en dos polos diametralmente opuestos, que es el caso de los mulatos y los negros, en términos del poder político. La clase de dinero y, por supuesto, la clase pobre. Hay un poeta haitiano, Jacques Vieux, que decía que en Haití, el padre del poeta, decía que en Haití hay que ganar como negro. ¿Para qué gobernar como mulato? Como mulato, sí. Entonces,
el tema de las bandas es una especie de, por supuesto, de exceso de esa lucha de poder en Haití. Las bandas no surgieron de manera voluntaria, sino que inicialmente fueron grupos paramilitares que creaban, lo creaban primero los gobiernos, lo creaban los empresarios, lo creaban los partidos políticos, cada quien tenía su propia banda. Al final ellos han tomado cuerpo y han tomado vida propia, como se dice. Terminaron matando a un presidente de la República. Y tomando prácticamente el poder de las calles. La comunidad internacional le ruega a Dios que la República Dominicana sea la solución al problema haitiano. ¿Y es correcta la posición que ha jugado República Dominicana en este agravamiento de la situación haitiana? Sí, claro que sí. Con sus luces y sombras, por supuesto. Creo que el discurso del presidente y del gobierno ha sido correcto. Ha habido algunas pifias, por supuesto, porque nosotros no podemos vernos como un miembro de la comunidad internacional paralelo a Haití. Me explico. Cualquier tipo de política internacional que usted asuma, cualquier convenio y tratado internacional que usted asuma, tiene que saber que hay una peculiaridad con relación a Haití. Por ejemplo, el caso del proyecto de ley de la trata de personas. Usted plantear que cuando un ciudadano sea víctima de trata de personas, usted no lo pueda repatriar. Pero también usted tendrá que ofrecerle trabajo y vivienda y todo. Eso usted dirá, bueno, si viene un chino, 2 chinos, 3 quizás, o un suico, o un de cualquier nacionalidad. Pero si le vienen 100.000 haitianos, no. O 50.000, o 10.000. O sea, es una situación muy peculiar entre Haití y República Dominicana. Aquellos están en un estado de desesperación, natural, normal, si usted quiere está justificado, pero República Dominicana no puede ser la solución a ese problema. La comunidad internacional tiene que actuar. No lo ha hecho porque busca ver cómo de una manera u otra el Estado dominicano puede generar algún tipo de quiebre en su posición firme de no ser la solución a Haití. No significa que sea al margen de la solución, pero no puede ser la solución. Hay un tema que preocupa a América Latina y que yo quiero compartirlo contigo, Julián. Es el tema de cada vez más frecuente y cada vez más enraizado en que asumir el poder en América Latina, el gobierno, la dirección del Estado en América Latina, es una ruleta rusa. Se entra a un juego en el que fácilmente puede terminar preso. Y lo vemos en todos los casos. Claro. Si lo repetimos hacia el pasado inmediato, de cómo la generalidad de los expresidentes están siendo o han sido perseguidos, o están siendo enjuiciados, o están siendo buscados, o están siendo víctimas de una investigación en un expediente. Y lo que pasa en el momento actual es exactamente lo mismo. El caso de Castillo, de Pedro Castillo en Perú, el caso de Bukele, que lo tienen en la salsa al diente, por así decirlo. De Guillermo Lazo. El caso de Guillermo Lazo, que ha estallado ahora. Sí. El caso del propio Petro y su familia, de cómo lo meten en el centro, en la vorágine de la discusión, con el tema corrupción, entre otros temas. Lo del hijo de Petro es un problema hormonal, fundamentalmente. Bueno, pero está... Se lo ha acusado de su propia esposa. Está el tema de que involucra al presidente Petro, que apenas tiene unos meses en el poder, por así decirlo. Lo que quiero decir con esto es que ascender al poder es un gran riesgo antes que un prestigio del que tú puedes salir airoso y convertirte en un gran personaje poco después. Al contrario, puede tener un pie en la cárcel fácilmente y aún estando dentro del mismo poder con esto de los referéndums revocatorios, con tanto populares como congresuales. Realmente, ¿qué está pasando en América Latina con esto? ¿Por qué esta situación de acusación y de persecución contra los jefes de Estado? Mire, y permítame hacer un poco de historia, pero con la caída del muro de Berlín, hay que decirlo, se estableció 1991 el Estado Social Democrático de Derecho, lo que se llama el Estado de Bienestar. El Estado está para brindar felicidad a su pueblo, fundamentalmente. Y eso trajo como consecuencia, como es normal, una disminución del Estado, una disminución del poder y una mayor transferencia de poder a los ciudadanos. ¿Es correcto o no? Bueno, habría que verlo. Por ejemplo, a partir de ese cambio del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética y todo el modelo socialista, hay que decirlo,
se establecieron lo que fueron los consensos de Washington, que era una idea que tuvo, por supuesto, era más de Washington que de consenso. Claro. Más que ese consenso eran impuestos, pero era la idea de generar un Estado más pequeño, un Estado regulador y no un Estado controlador, en el sentido de que el Estado sirviera como una especie de no meterse en lo que pudiera ser las actividades del hombre, que no pasara más allá de regularla. Usted recuerda en los años 80, los 90, aquellas teorías de Milton Friedman, del neoliberalismo, y que lo único que debía prohibirse era prohibir. Y por supuesto, eso tiene una respuesta económica. En la medida que se plantea ese modelo, el Estado más pequeño, el Estado más regulador, y una transferencia hacia los actores sociales, eso trae como consecuencia mayor exigencia en todos los niveles, en nivel de transparencia, en nivel de limitar el poder del Estado, en nivel de limitar el poder del Congreso, del soberano en sentido general, del que gobierna. ¿Cuál es el resultado de eso? Y en el caso de América Latina, aunque podría ser una solución también, tiene sus taras y tiene sus defectos. Usted tiene un pueblo que es fácilmente manipulable. Y si es fácilmente manipulable ante la excusa de reclamo de derecho, usted termina manipulando y manejando la situación por los sectores que pudieran hacerlo. Un caso muy peculiar es el caso del Perú. Perú a finales de los 90, inicios del 2000, estableció en su constitución peruana una especie de reclamo revocatorio, lo que ellos llaman una querella congresual. E inmediatamente 100 congresistas se ponen de acuerdo, sencillamente generan lo que se llama una acción de protesta contra el Poder Ejecutivo. Y Perú tiene del año 2000, con gobierno de 2 meses, de 3 meses, de 3 años, sencillamente lo que puede ser algo importante y que sirva para reclamo de derechos humanos y reclamo de derechos ciudadanos, se ha convertido en una herramienta, un instrumento para un grupo. Uno preso, correcto, uno suicidado, otro en vía de extradición. Y hay un caso muy paradigmático, el caso de Chile. Chile, con este joven y todos los reclamos de Chile para cambiar esa constitución del 84, que es la constitución de Pinochet, que le permitió a Chile crecer como ninguno de los países de América Latina, con la dictadura, con restricciones y todo eso. Pero esa constitución se ha manejado fuera de Pinochet por cerca de 23 años aproximadamente, no más, 33 años después de Pinochet. Sin embargo, esa constitución se intentó cambiar. Se quemaron las estaciones del metro de Santiago, todo lo que usted sabe que se hizo. Se hizo una comisión que, por cierto, ahora se ha vuelto a crear una nueva comisión. Pero en esa constitución de Chile, de esos reclamos de derechos de tercera generación, que eran reclamos de qué tipo? Reclamos en el orden de lo que son los derechos de las minorías, de los grupos LGBT, del tema del aborto, del tema de los derechos de los indígenas, por ejemplo. Chile tiene 13 etnias, para que usted tenga una idea. 13 lenguas. El español es lo único que lo coordina, pero tiene 13 lenguas. Entonces, dentro de esa constitución que se estaba estableciendo en Chile, se estaban estableciendo 13 legislaciones distintas. O sea, usted podía ser juzgado por un tribunal aymara o podía ser juzgado por un tribunal mapuche, con criterios totalmente diferentes. El propio pueblo chileno, cuando le presentan a esta constitución, dice, no, yo no estoy protestando para eso. Es una locura. Por eso el voto de rechazo a esa constitución sobrepasó el 60%. Claro, se dio. Ahora tendrá que necesariamente cambiar. Volviendo al tema original suyo, el manejar todos estos reclamos que son legítimos y que son correctos por parte de los ciudadanos a sus gobernantes son sumamente positivos. Pero en malas manos es un arma peor que el de cualquier dictador. Muy peligroso. Son sumamente peligrosos. Entre las redes sociales y la opinión pública le cambian la imagen de una persona pública en menos de 24 horas. Claro. Y si eso es manipulable, sencillamente usted termina sacando del poder a cualquier ciudadano, sencillamente porque las redes o la opinión pública o quien sea manipuló lo que podría ser un reclamo legítimo. O sea que América Latina tiene que evaluar precisamente no volver atrás con lo que son los derechos de tercera generación que ha adquirido, sino fundamentalmente hacerlo de manera responsable. El caso de Petro, por ejemplo, es un caso emblemático. Claro. Se le reconoce a Petro en la misma Colombia y en la comunidad internacional como una persona
Sí, claro. honesta, seria y capaz claro. para el cargo. Sin embargo, se ve entre las patas de los caballos Sí. a propósito de una disputa familiar, como tú Sí. bien decías, conyugar, Sí. un problema de mosquiteros Sí. entre el hijo y la esposa del hijo, y que ha involucrado a un hermano y ha involucrado a muchísimos ministros que esta señora Dey Vázquez ha mencionado en su entrevista con la revista Semana, que ha sido un escándalo y una explosión en Colombia, que ha dado paso también a otras situaciones de otros medios también, y se ha convertido Petro en un blanco, aunque él reaccionó rápido, pero no deja de salpicarlo. En el caso de Gustavo Petro, recuérdese que es un ex dirigente del M-19. Sí. Viene de la izquierda radical de Colombia. Radical y tuvo que ver guerrillera. con aquel famoso asalto al Congreso colombiano. Claro. Sangriento asalto. Congreso colombiano. Viene de la izquierda. Y siempre maneja un discurso muy apegado a lo que son los derechos de los colombianos. Colombia es una sociedad muy peculiar. Colombia tiene constitucionalizada la desigualdad social. En Colombia existen lo que se llaman los estratus. No es lo mismo usted ser un estratus 6 que ser un estratus 1. La mayor aspiración de una joven estratus 2 o estratus 1 es casarse con un joven estratus 6. O sea, está constitucionalizada la desigualdad. Es una sociedad muy peculiar. Y Petro ya había sido, recuérdese que fue alcalde de Bogotá. Sí. Buen alcalde. Sí. Y aunque viene con la experiencia extraño, de Estado. Aunque le parezca extraño, siendo de izquierda fue un alcalde muy elitista. Fue acusado aquella vez de corrupción en la alcaldía. Por supuesto que todos esos argumentos fueron rechazados por el Tribunal Superior de Colombiano. Al llegar a la presidencia siempre hay un grupo que, sobre todo el uribismo, a quien le enfrentó toda la vida, hay un grupo que se la tiene contra él. Este caso de la acusación, que no digo que no sea cierto o no, eso tendrá que probarse, hacia el hijo de Petro, la acusación es de que el enriquecimiento de él viene por tráfico de influencia. Sí, y algo peor. El nombre del papá para primero, supuestamente quedarse con dinero que era para la campaña, a cambio de unos favores que no se sabe si se han cumplido o no. Y lo segundo, su involucramiento con los ministros y determinar. Sobre todo con el ministro del Interior. Y determinar y buscar cargos y dar puestos y colocar a personas en puntos importantes. Recuérdese que Colombia acaba de pasar por unos acuerdos de paz que se iniciaron en La Habana, terminaron en Bogotá. Lo hizo exitosamente el expresidente Iván Duque. No, es que fue ministro de Defensa. Y por supuesto esos acuerdos de paz que fueron muy positivos y que han pacificado a Colombia, hay que decirlo, crean unos instrumentos jurídicos importantes. Primero, una jurisdicción especial para el caso del conocimiento de las causas penales contra exguerrilleros. Y segundo, una especie de amnistía para algunos de esos excombatientes guerrilleros. Lo que se ha acusado, y el uribismo acusa al hijo de Petro, es de haber metido dentro de los grupos que pudieron haber sido amnistiados por el caso de la guerrilla, haber metido a narcotraficantes. Es una especie de empate. Sí. Petro y su grupo siempre acusó a Uribe de los famosos falsos positivos. Que hubo falsos positivos. Mataban delincuentes, lo vestían de guerrilleros y bueno, eran guerrilleros que estaban matando. Los comités de derechos humanos establecieron que eso había sido cierto. Ahora el uribismo lo que hace, no digo que no tenga razón. Como usted lo dice muy bien, Petro ha reaccionado inmediato. Le dijo a la fiscalía, bueno, investigue. Que tiene un hermano que le dice, bueno, pero tú has tirado a los leones, le has tirado a tu propio hijo. Le ha tirado a la familia. Y él ha dicho, no, investigue, que aquí no hay privilegio. Pero de una manera u otra eso va a afectar su imagen, va a depender de cómo... Siempre va a pender, por supuesto, sobre su cabeza esa espada. Tendrá que llevarse 2 o 3 ministros, necesariamente el ministro del Interior, porque es innegable que muchos de los cargos en el ministerio que tienen que ver con el tema de los acuerdos de paz fueron nombrados por el hijo de Petro. Y tendrá que poner en la barba en remojo de alguna de esas otras gente que fueron señalados como donantes de su campaña a través del hijo. Así es. Rápidamente, ¿qué está pasando con la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Cumplimos un año, don Julián? Esperemos y eso como que ya se está olvidando, salió en las portadas de los periódicos. Yo espero no celebrar el segundo año. No, pues salió en las portadas de los periódicos, pero hay un recrudecimiento, hay expectativas de que las cosas van
a venir en una desescalada? ¿O qué va a pasar? El problema de la guerra en Ucrania es que no es Ucrania el problema. ¿Ah, no? No. Ajá. ¿Y quién? Es un juego geopolítico. Va a perder uno de los grandes o van a perder dos de los grandes. Podrá perder Estados Unidos y Europa y Occidente, podrá perder China, que no tiene, usted dirá, no tiene que ver en la guerra, o podrá perder la propia Rusia. Significa que es un tablero geopolítico lo que se está jugando. Muy complejo por el que usted ¿Por qué? cita. Necesariamente porque Rusia, que viene presionando para que Ucrania no pudiera entrar, ni Ucrania ni Armenia pudieran entrar a los que la OTAN y a la Unión Europea. Sí, desde que estamos hablando de 2012. Sí. Hay unos acuerdos de Minsk de 2014 en el cual Europa se comprometía a no presionar para la entrada de Ucrania a la Unión Europea y al Tratado Atlántico Norte. Definitivamente eso no se cumplió y avanzó. Le dieron paso a Finlandia y le dieron paso a Suecia. Pero en el caso de Rusia, permitir que tú puedas colocar misiles a distancia tan cercana de Moscú o de cualquier otra zona es perder hegemonía geopolítica. Recuérdese que la Federación Rusa... Y estratégica. Por supuesto. Aunque ya no existe la Unión Soviética, la Federación Rusa sigue teniendo influencia sobre toda la zona. Tanto el Cáucaso, el Báltico, toda la zona de esa zona. 18 millones de kilómetros cuadrados. Y todo el norte. Estamos hablando de un territorio enorme. Todo el norte de Europa. En el caso de China, sabe que tan pronto termine, si no logra conciliar con los Estados Unidos en lo que queda de guerra, tan pronto termine la guerra, gane o pierda Rusia, Estados Unidos va a enfrentar a China. En el ámbito geopolítico, repito, no en el ámbito militar, sino de una manera u otra Estados Unidos no puede seguir permitiendo el crecimiento geopolítico de China al ritmo que lleva. Entonces, Rusia es una especie de te ayudo, pero no me puedo involucrar. De hecho, China intentó hace unos días, o por lo menos dejó ver que podía enviar armas a Moscú, a Ucrania. Y la verdad es que la respuesta de Europa y la respuesta de Estados Unidos fueron enfáticas. Muy contundentes. Hay otro actor que entra en juego que usted no lo ve, y en este caso es la India. India, que es el segundo país más poblado del mundo. Entre la China y la India tienen la mitad de la población del mundo. Usted tenga una idea. Y los dos juntos no hacen el tamaño de la Unión Soviética, de la Federación Rusa. India, el fortalecimiento de China va a acarrear un debilitamiento del poder geopolítico de China en esa zona del Indo-Pacífico, fundamentalmente. Significa que India tiene que ser aliado, que Estados Unidos lo recibe, pero agarrándose una de las manos. Recuérdese que India está gobernada en este caso por un verdadero tirano. Ese Modi es un tirano. Modi es un tirano pero Estados Unidos no puede darse el lujo de que él pierda hegemonía en el poder. Claro. Sobre todo por su conflicto con la zona de Cachemira, que es frontera entre China, el Pakistán y la India. O sea que el tema de la guerra de Ucrania no es un tema territorial, es un tema geopolítico. Europa perdería inmensamente porque de ganar Rusia en este caso, que yo insisto, lo que está tratando China o tiene que tratar Occidente es que la derrota sea honorable, se vea como que no hay derrota, sino un acuerdo. Sí, porque aquí no gana nadie. Absolutamente. Porque aún Rusia se retirara, lo que deja detrás la destrucción de Ucrania y la parte de conflicto. De hecho, la economía mundial no. Que salimos de la pandemia con un retraso, con déficit por encima de los 2 dígitos, no ha podido recuperarse la economía mundial por el tema de la guerra. La guerra ha retrasado el restablecimiento de la recuperación de la economía del mundo. Así es. La recuperación del mundo, diría yo, no solamente de la economía, correcto, sino incluso de la parte psicológica y de la parte de integración de los bloques y del mundo. Así es. Don Julián, gracias. Siempre suyo. Gracias, como de costumbre, por darnos estas informaciones sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que mejor explicado y más didácticamente explicado no podría ser. Muchas como gracias. Siempre. Ustedes, gracias por acompañarnos en este conversatorio con Julián Roa, hablándonos sobre la política internacional, en especial América Latina y también lo que ocurre en el entorno de la guerra.
Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para buscar soluciones que permitan alcanzar el objetivo final de una paz justa. La soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania se deben mantener dentro de sus fronteras internacionales reconocidas, afirmó Guterres al inicio del encuentro. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, encabeza una nueva campaña esta semana para que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la organización militar más grande del mundo para la próxima cumbre de la alianza en julio. Meses antes de la explosión de los gasoductos Nord Stream, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, advirtió a agencias europeas de que se podría estar preparando un sabotaje, informó The Wall Street Journal. Un dominicano ilegal en Estados Unidos identificado como Jonathan Leandro Villar, de 37 años de edad, usaba más de 20 alias, 15 fechas diferentes de nacimiento y 9 números falsos de seguro social, que fue deportado en 2016 y reentró ilegalmente, por lo que fue sentenciado a 30 meses de cárcel en la Corte Federal de Boston. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Gracias por las felicitaciones, las salutaciones que he recibido incluso de nuestros amigos y compañeros aquí del canal con motivo de mi cumpleaños. Gracias a Dios por haber arribado a este nuevo año de vida. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.